Libro de Números, hermanos, capítulo 11. Hay algo que se llama y que se conoce como lo que es la murmuración. ¿Qué saben ustedes que es murmuración? ¿Cómo entienden ustedes el término murmurar? Hablar mal de los hermanos, reprobarlos, sentarte en una silla del juez y señalar todos los defectos que tiene esa persona. Pero qué bueno que se lo dijeras a veces con una positividad, pero muchas veces no es así. Debemos de cuidarnos, hermanos, de la murmuración. Murmuración. Ya ven. Ven, hijito. ¿Saben qué le voy a decir a Jan? Me voy a acercar aquí a su oído y le voy a decir: estoy hablando mal del hermano Florentino. Y ya le platiqué a Jan cómo es el hermano Flore. Eso se llama murmuración. Es reprobar. Estoy usando esa ilustración. Estoy usando esa ilustración y estoy hablando mal del hermano Flore. Y se lo estoy platicando a Jan. Bueno, y si eso, fíjense, lo que vamos a leer en el capítulo 11, fíjense, ¿qué es lo que hizo esta gente? Murmuró en contra de Dios. Ahora, si el pueblo de Israel murmuró en contra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para que alguien murmure y se exprese mal de nosotros? ¿Ustedes qué dicen? Miren, vamos a leer el capítulo 11, verso 1, pues. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y oyólo el Señor, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego del Señor, y consumió el un cabo del campo. ¿Sí entendieron? Fíjense. El pueblo se quejó a oídos del Señor. ¿Y cuál fue esa murmuración? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue esa queja que le llevaron en los oídos del Señor? Si ustedes siguen leyendo más para abajo, fíjense. El verso 4. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense. Pregunta: ¿las mujeres que están aquí nunca han murmurado de sus maridos? No, que ni me das dinero, y si me das dinero luego me lo quitas, y si me das dinero no me alcanza. Y hermanos, ¿ustedes no murmuran así, hermanas, en el Señor? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Esto es ilustración. Aquí mi suegra también murmuraba con su esposo cuando de repente se desaparecía, andaba a la cantina, y cuando de repente sabían porque ya está en Estados Unidos, cuando de repente sabían porque ya está en México, cuando de repente en una ocasión dice que llegó llorando porque le platicó que dice que estaban construyendo un puente ahí donde se colgaban allá por Chiapas, allá por no sé qué, y un trabajador dice que se soltó y al agua fue a dar, y los cocodrilos ya estaban esperándolo, y llegó llorando mi suegro. Pero a veces murmuramos que los viejos que estamos aquí murmuramos en contra de las mujeres, ¿sí o no? Y llego y la comida toda fría, todavía ni está la comida. Hermanos, esto es ilustración. El pueblo murmuró en contra del Señor, fíjense, se quejó. Díganme, el Señor, bueno, en esta ocasión lo permitió. En el verso 4 dice: el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Fíjense cómo se me antoja, fíjense, una cecina. Cómo se me antojan unos tacos de tripas de res. Yo no sé qué es lo que les gusta a ustedes. Unos champiñones. Hay unos chapulines así con salsita y limón, chilito y limón. Les gustan mucho, ¿no? Los chapulines.
Pero hermanos, aquí dice que no solamente eso. Volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y luego dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Fíjense, como diciendo el pueblo de Israel, pero ¿qué clase de Dios es este, pues? Pues ¿y qué no nos dijo que nos iba a introducir en una tierra que fluía leche y miel? Y mira qué cosa ven nuestros ojos, solamente maná, fastidio, ya tiene nuestra alma de esto. Puros frijoles, sopita, puros champiñones, dice hermano. Eso es mi murmuración. No, mira que el pastor, mira, ese viene a las 10, si la reunión es a las 9:30. A veces está cerrado aquí en vez de que esté abierto. Murmuración. Eso es murmuración. ¿Qué vas a ganar con estar murmurando? Tú no sabes qué necesidades tiene. O a veces cuando no llega fulano, no, es hermano. Así es. ¿Qué gano yo con estarle platicando a ella de que el hermano fulano es así? Hermanos, y Dios, fíjense que es Dios y que les pudo poner todo al pueblo de Israel, aunque en otros versículos dice que no tuvieron necesidad de nada. Pero más sin embargo, si Dios quiso probarlos aquí, que vayas llegando y encuentres a tu esposa llorando porque no, pues que no le alcanza el dinero que tú tienes. El pueblo de Israel aquí estaba llorando, fíjense. ¿Y por qué le desagradó tanto a Dios? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Ahí estaban, fíjense, escurriéndose sus lágrimas. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, cuando éramos allá del mundo, no nos hacía falta nada, y nada más nos convertimos al cristianismo, y parece que las puertas se nos cerraron. Pregunta, ¿quién de ustedes vive en extrema pobreza, hermanos, en este tiempo? ¿Viven en extrema pobreza? No, que a mi nieto las frutas no le hacen falta, come lo que quiere. Hermanos, ¿cómo vamos a murmurar en contra de Dios? En este caso el pueblo de Israel lo hizo porque se acordaban del pescado. ¿Cuántos les gusta el pescado? ¿Les gusta el pescado? Sí, es bien delicioso, hermanos, unas mojarras así bien freídas, fíjense, que comíamos en Egipto de balde, fíjense lo que dice. ¿Habrá sido cierto? Aunque en esclavitud. ¿Qué más dice? De los cohombros y de los melones. ¿A quiénes les gustan los melones, hermanos? A mi esposa le encantan los melones. ¿Qué más? Los puerros, las cebollas, los ajos. Pero fíjense lo que le reprochan aquí a Dios en su cara. En el verso 6, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Fíjense. Y Dios se enojó. Y Dios se enojó. Eso se llama murmuración. ¿Has murmurado en contra de Dios? ¿Has murmurado alguna vez? Porque las cosas no salen como tú quieres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos cambiar nuestra vida? ¿Podemos cambiar nuestra situación, hermanos? Pues en cierta manera debemos de luchar siempre, porque la vida siempre es así, hermanos, pero yo lo que veo aquí es que a Dios le desagradó. Y fíjense lo que dice en capítulo 12, allá hay otro ejemplo, un ejemplo más. Capítulo 12, verso 1. Y hablaron María y Aarón contra
Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. ¿12? No, en el Números. Ahí de aquí nada más de reparar. No, Números capítulo 12. Seguimos con el verso 2. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Fíjense. ¿Y cómo era Moisés en el verso 3? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué es lo que hicieron en el verso 1? María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. ¿Qué es murmuración? Decíamos, es que hables de esa persona, pero no palabras positivas, sino que le marques todos sus defectos y que sencillamente lo repruebes. La otra vez, hermanos, cuando yo tenía una camioneta Honda, una Odyssey, estaba también del mofle esa camioneta que casi ni hacía ruido. Venía yo de allá de la colonia Mirador, así, y me estacioné enfrente de la casa del hermano Fidel. Apurado estaba platicándole a la otra persona todos mis defectos. No, que el pastor ni siquiera nos visita, no, que... Y todavía la otra señora: cállese usted que ahí está, que ya llegó. Apurado estaba el hombre ahí, reprobándome, tachándome. Sí, tengo muchos errores, muchos defectos. Hermanos, pero eso no es agradable a Dios. No es agradable. ¿Qué es lo que hizo María? Pues ya bajé del carro y abrí la puerta, ya se incomodó. Hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque había tomado mujer etíope. Yo sé que Moisés tuvo una primera mujer que se llamaba Séfora. Y yo no sé si en el transcurso de esos 40 años que caminó con el pueblo de Israel, hermanos, tomó a otra mujer, la mujer que se menciona aquí, una etíope. Una señora de color, yo no sé, muy bonita, no sé qué le habrá gustado a Moisés. Más lo cierto es que tomó a esa mujer. Pero dice que María y Aarón empezaron a murmurar. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué no pudo haber tomado otra mujer? Una güera o una más alta. Mira la mujer tan chaparrita que tomó Moisés, o qué, calenturiento, o qué. ¿Qué cosas le habrán dicho? Lo cierto es que esto le desagradó al Señor. Bueno, por un momento voy a parar aquí. Bueno, estoy al frente. Pónganme todos los efectos que ustedes quieran, hermanos. Que soy impuntual, que no me gusta trabajar, ¿sí? Pónganme todos los defectos que quieran. Ahora, ustedes son unas blancas palomas. Pónganme todos los efectos si quieren, porque ahora los voy a pasar aquí al frente y les voy a poner todos los efectos que tienen ustedes. Eso es murmuración. Todos tenemos defectos, hermanos. Si se trata de hacer un trabajo, hay algunos que, bueno, no voy a hablar de aquí, pero hay otros allá que, como aquel que decía: ¿dónde hay colado? Por ahí papa para echar cerveza. Porque agarran la pala y que ya con 2 paladas que dan, piensan que ya tienen derecho para tomar refrescos y cerveza, nomás porque van ahí a hacer presencia, acto de presencia. Aquí no será eso. Todos hacemos algo, todos trabajamos algo. Yo los felicito. Los que trajeron sus carros no dijeron: no, hermanos, ya me voy gastando medio tanque de gasolina porque voy a sacar el agua a la cisterna y la traemos, y ya me voy gastando casi un tanque de gasolina.
Mi suegra puso su escalera, esa escalera no es mía, es de mi suegra. Todos hemos hecho algo. Y en esa parte yo no me puedo quejar. Mis hijos, bueno, los que no estuvieron aquí, es una comidita al final. Pues yo los felicito en el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, hermanos, pues no es para los hombres, es para agradar al Señor. Pero la murmuración, fíjense, murmuraron de este hombre llamado Moisés. Fíjense. Pero vamos a seguir leyendo en qué termina esto para que nos evitemos eso de las murmuraciones. No murmuremos. No murmuremos. En primera, el verso 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a María: a ver ustedes, hey, salid vosotros, 3, al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ellos ambos. Yo quisiera preguntarles, ¿a cuánto les gustaría mirarse en una sala para ser juzgado? ¿Les gustaría ir a juicio? Pues no, porque es muy probable que ahí el juez te va a sentenciar, va a juzgar tu caso, te va a someter a un proceso. Y aquí estos 3 tuvieron que comparecer delante del Señor. Fíjense, en el verso 6, y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvierais profeta del Señor, fíjense lo que dice Dios: yo, en otras palabras, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Fíjense, en este tiempo hay hombres que tienen ese don de profeta, de profecía. ¿Cómo les habla el Señor? Aquí dice que les habla por sueños. Les habla por visiones. Pero fíjense que aquí hay una excepción en el verso 7. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué dijo el Señor acerca de Moisés? Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Fíjense, yo no sé si me están entendiendo ustedes. Aquí el Señor pone 2 tipos de profetas. Por este lado izquierdo están aquellos a quienes Dios les habla por sueños, por visiones, por figuras. Pero por este lado pone otro tipo de profetas, como lo fue Moisés, que dice: con él yo no voy a hablar por sueños, con Moisés yo no voy a hablar por figuras, con Moisés yo no voy a hablar por visión. ¿Qué dijo el Señor con Moisés? Cara a cara, boca a boca hablaré con él. En otras palabras, ¿ustedes piensan que Moisés es cualquier pelagatos? En otras palabras, ¿ustedes piensan que Moisés es cualquier pelangoche? ¿Ustedes piensan que Moisés es cualquier mediocre? ¿Qué dio a entender aquí, hermanos, el Señor? Fíjense, estamos en el verso 8. Dice: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hace una pregunta. Hermanos, si nosotros caemos en el pecado, en el error de la murmuración, estamos declarando que en nuestra vida no hay temor. No tenemos temor. ¿Por qué? Porque nos merecemos un respeto, nos debemos un respeto los unos a los otros. Bueno, si algo no te gusta del hermano Florentino, pues habla con él y dile que sea diferente. Si algo no te gusta de Gamaliel, que está aquí nomás, y luego se distrae y está hablando con Daniel, y ¿qué dice?
pues habla con él. Pero ¿por qué tienes que andárselo diciendo allá a otra persona? La mujer necia, ¿qué dice? La mujer sabia primero edifica su casa, mas la necia, ¿qué hace? Con sus manos la derriba. ¿Cuántas almas has traído aquí? En vez de hablar bien de los que vienen, no, pues siempre los difamas, siempre te expresas mal. Debemos de ser sabios, hermanos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, dice, con sus manos la derriba. Tenemos que ser sabios. Oye, ¿y cómo se porta el pastor? No, pues mi respeto. Aunque esté lleno de errores, pero ¿qué? Una buena opinión allá afuera. ¿Y cómo se porta el hermano Carlos? Ah, no, es buen hombre. Gracias a que el hermano Carlos está aquí, este lugarcito no está desamparado, ¿no? Ah, pero no, ese hermano Carlos es bien peleonero. No, ese hermano Carlos es... No hagamos eso, hermanos, vamos a hablar bien de nosotros. Fíjense, estábamos, hermanos, en el verso 8. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y en el verso 9 dice, entonces el furor del Señor se encendió en ellos y se fue el Señor. Y ahí se quedaron los tres. Pero fíjense, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. ¿Quién había murmurado? María había murmurado de Moisés. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. Verso 12, no sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Si echado fuera del real por 7 días y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. No sé si pudieron entender, hermanos. Dios escuchó esa murmuración que María hizo con Moisés. Bueno, ¿que no le basta a Séfora o qué? ¿Por qué tuvo que tomar a otra mujer, pues? ¿O qué? ¿Qué cosas habrá dicho? Bueno, Dios escuchó. Dios se enojó con ellos. Dios los citó a que fueran y estuvieran en el tabernáculo, en el altar del Señor. Y ahí, hermanos, les mostró la diferencia. Y ahí el Señor entró a juicio con ellos. Y cuando se fue, se apartó la nube que estaba ahí con ellos. Resulta que María estaba leprosa. ¿Sí? Bueno, ¿habrá leprosos aquí? ¿Ustedes que dicen, estaremos leprosos? Bueno, ya de aquí en adelante dejémonos de murmuraciones. No vamos a murmurar de los hermanos. ¿Por qué? Porque nos ponemos leprosos. Nos ponemos leprosos y nada podemos ganar. ¿Ya ven? El hermano ahí apurado, acusándome con aquella mujer, pues ya no está. Pues un día también lo vamos a ir nosotros. Pero vamos a liberarnos de la murmuración. Si tienes razón, pues yo creo que a lo mejor no se te imputa como pecado, pero si no tienes razón, hermanos, pues estaríamos entonces mal. Estaríamos mal. Amén. Dios. ¿Puedes cortarlo?